He titulado este sermón Babel, la torre de nuestros problemas. Hashtag el hombre contra Dios. Dice así la escritura. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Versículo 4, luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Versículo 9. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Esto es palabra de Dios. Así que, hermanos, por favor, tomemos nuestro lugar. Y en virtud de este pasaje es que estudiaremos cómo Babel representa la torre de nuestros problemas. Y antes quiero contarles una pequeña historia. En mi juventud, ahora tengo que aclarar, en mi juventud temprana, por algunos años consecutivos, mi familia y yo solíamos acampar en la playa, en una playa al sur de Veracruz. Y dicho lugar era asombroso. Había un río que desembocaba en el mar y ahí encontrabas toda clase de animales. Era fascinante. Y a lo lejos había un acantilado conocido como Punta Roca Partida, en el cual veías a la distancia la construcción vieja de un faro también. Y un día, así como los babilonios, me propuse hacer mi propia expedición para subir a pie y conocer ese faro. Esa historia mi mamá no la conoce. Todavía recuerdo la sensación de estar ahí parado en la cima de ese despeñadero y sentirme tan cerca de Dios. Y pretenciosamente, influenciado por mis estudios en la universidad, me propuse al siguiente año fabricar una pequeña placa de hierro para subir de nuevo y colocarla como una señal de adoración en mi vano intento de adorar a Dios. Y habiendo pasado ese año, llegó ese día de subir de nuevo a esa montaña. Sin embargo, me paralicé cuando encontré que la vegetación había crecido lo suficiente como para bloquear el camino. Así que, lleno de temor y sin la ropa adecuada, con sandalias y shorts y un morral, decidí continuar y cruzar corriendo. Cuando de pronto me tropecé con la raíz de un árbol y me caí completamente extendido sobre ese suelo salvaje, podemos decir. Y al estar cayendo, esa placa de hierro oxidado que traía en mi morral salió como proyectil, me golpeó en la rodilla y me causó una cicatriz que todavía me duró varios años. Al final llegué a la cima de esa montaña, pero me sentí decepcionado, porque no solo mis esfuerzos se habían frustrado, sino que me sentía tan absurdo de haber perdido el sentido de lo que estaba buscando. Me rendí al darme cuenta de que todos mis esfuerzos de encontrarme con Dios, en mis propios términos, eran en vano, porque Dios es quien define cómo debe ser adorado. Pero pude comprender eso hasta después de haber sido humillado mediante el dolor y mediante la vergüenza. Y yo no sé ustedes, pero hay un sentido natural de alienación en todo lo que hacemos. Por eso es fácil sentirnos completamente perdidos en ocasiones, porque fuimos expulsados del paraíso. Fuimos separados de Dios y de alguna manera expresamos nuestro deseo de volver ahí,
de regresar a Dios. Por tanto, sea o no seas creyente, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen el anhelo de perfección, tienen el anhelo de redención, tienen el anhelo de Dios. Y en un artículo titulado Sueños de Paraíso, el autor escribe lo siguiente: buscamos la perfección en el arte y en la música. Todos los esfuerzos del hombre están dirigidos a encontrar ese paraíso elusivo. Nuestras vidas son como la Torre de Babel, con la esperanza de alcanzar a Dios en el cielo. Sin embargo, en cada generación ese edificio se desmorona, porque no hay ninguna solución hecha por el hombre que pueda reconstruir el paraíso. Podemos agregar el paraíso perdido. Por eso la Torre de Babel ilustra la torre de nuestros problemas. Y la narración de este texto comienza ahí en versos 1 y 2 diciendo: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Versículo 2: al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, conocida como Babilonia, y allí se establecieron. Y si observamos con cuidado el texto, y con esto quiero agradecer, lo estaba olvidando, a mi estimado Daniel, Mike y Walter, que juntos estudiamos y observamos este pasaje. Y si observamos ahí en el pasaje con cuidado, nos surge una pregunta que mismo Walter nos hacía. ¿Qué se refiere el texto cuando dice en toda la tierra? Porque seguramente ustedes siguieron la lectura del capítulo 10 y notaron que ahí en verso 5 dice que algunos de ellos se esparcieron por las costas. Dice el capítulo 10, un capítulo anterior. Y dice, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Esto puede ser confuso, como si ya existieran los idiomas antes de la confusión en Babel. Sin embargo, la solución es evidente, ya que en la historia de Babel, la que tenemos aquí, no está siguiendo el orden cronológico de la narración. Porque mientras el capítulo 10 nos describe la dispersión de los pueblos y la conformación de todas las naciones o las futuras naciones, la historia de Babel representa una pausa, incluso un retroceso en el tiempo, para describir el origen de esa dispersión. El origen de esa dispersión a causa de la confusión de su lenguaje. Es decir, si no tuviéramos la historia de la Torre de Babel, pensaríamos que todas esas generaciones del capítulo 10 estaban realmente siendo obedientes a Dios, cuando Dios después del diluvio bendijo a Noé y a sus hijos con las palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra, según Génesis 9. Pero no habían sido obedientes a esa instrucción. No habían obedecido la instrucción de Dios de multiplicarse y llenar la tierra, sino estaban haciendo exactamente lo contrario a la voluntad de Dios. En lugar de multiplicarse y llenar la tierra, se estaban confabulando para ser famosos y para evitar ser dispersados por toda la tierra. Y no sé por qué, y perdónenme, pero no sé por qué estos rebeldes me hicieron recordar a los insaciables cristianos que no quieren dejar el gueto para ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra con la gloria de Dios, hasta los confines de la tierra. Si no somos capaces de cruzar Reforma e Insurgentes para plantar una iglesia en la ribera, ¿cómo vamos a llenar la tierra con la gloria de Dios? Y perdónenme la expresión, pero a veces nos escondemos en viejos y conocidos refranes como hasta que Dios me lo muestre. Cuando encarecidamente Jesús nos dijo en Mateo 28, id y hacer discípulos de todas las naciones. Por tanto, el Señor tuvo que bajar a Babel y disolver esta, como dice un autor, esta locura totalitaria, encabezada por un poderoso guerrero y cazador que también edificaría la gran ciudad de Nínive que conocemos en Jonás. Y me refiero a este Nimrod, este famoso y poderoso cazador, cuyo nombre significa nos rebelaremos. Pero veamos a detalle cuál era la agenda, vamos a decir, la agenda globalista de un pueblo cuando quiere llegar a Dios sin Dios. Dice aquí versos 1 al 4. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, Babilonia, y allí se establecieron. Y un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos.
y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y esta parte es sumamente interesante en varios sentidos. Y en primer lugar, porque destaca la capacidad creativa que Dios le ha dado al hombre, al ser humano hecho a su imagen. La capacidad que Dios le ha dado a la humanidad para observar su mundo, para planear, para comunicarse, a fin de florecer culturalmente. Dicen, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y en segundo lugar, me sorprende la capacidad afectiva que Dios nos ha dado para desear y ambicionar un estado de bienestar y seguridad. Dice ahí, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y en tercer y último lugar, sobresale también la capacidad que Dios le da a la humanidad de elegir. Esto es la voluntad, la capacidad para elegir el bien o el mal. Al emigrar, comienza este capítulo, al oriente la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron, eligieron. Y nota que no estoy diciendo que Dios dio la libertad de elegir. Dios no les dio la libertad de elegir, sino la voluntad de elegir. Porque nuestra libertad fue esclavizada por el pecado. Sin embargo, nuestra voluntad no. Dios preserva nuestra voluntad para que podamos elegir. El ser humano tiene la voluntad de aquello que considera bueno o mejor para él, aunque no lo sea. Desde el comienzo Dios le ha otorgado y preservado esta capacidad, esta facultad para elegir. Y ya sea que elija hacer su propia voluntad o que elija hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que le place o hacer lo que le place a Dios. Y habiendo dicho esto, quiero que observemos la pronta disposición que el ser humano tiene para elegir hacer su propia voluntad, rechazando a Dios y su santa voluntad, como dice la Escritura, que es buena, agradable y perfecta para los que lo aman. No se puede andar por dos caminos diferentes al mismo tiempo. Si tomaste el camino equivocado, tendrás que darte la vuelta y regresarte y tomar de nuevo el camino correcto. ¿No es así? Normalmente eso lleva tiempo y normalmente eso tiene un costo. Pero Dios y su gracia siempre son mayores en Cristo, quien repara el daño y absorbe el costo. No obstante, los del Sinar, los babilonios, eligieron desafiar a Dios al hacer su propia voluntad para satisfacer sus deseos y sus ambiciones, aprovechando sus capacidades y los regalos que Dios les había dado. No eran suyos, Dios se lo dio, pero ellos aprovechan esa capacidad para perseguir sus deseos y sus ambiciones, olvidándose de Dios. Y no sé si esto te suena familiar, pero es la torre de nuestros problemas. Cuando decidimos por nosotros mismos lo que es mejor para nosotros, dice John Piper, un famoso predicador. La gran mentira que una minoría en nuestros días está sembrando en nuestro mundo para unificar a una humanidad sin Dios. La gran mentira que la serpiente sembró en el corazón de Adán y Eva. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La gran mentira del Edén, la gran mentira de la agenda globalista de nuestros días. Construyamos una ciudad, dice ahí verso 3 o 4, con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Este ambicioso proyecto humano tenía un doble propósito. ¿Cuál era ese propósito de ese ambicioso proyecto humano? Fama, reconocimiento. ¿Y cuál es el otro? Seguridad. Querían reconocimiento y querían seguridad. ¿Por qué? Porque es cuando decimos, he logrado esto y no quiero perderlo. Este punto es cuando un buen regalo de Dios se convierte en un ídolo y depositamos ahí nuestra esperanza. Y cuando nos decimos, he logrado esto, no quiero perderlo,
Me he esforzado tanto que merezco tenerlo. Y me sorprende la motivación que el hombre o la humanidad tenemos para sobresalir, para perdurar eternamente en esta tierra. Y esa motivación es el temor. La motivación de ellos para sobresalir y para perdurar eternamente era el temor de ser dispersados, el temor de ser olvidados, el temor de ser ignorados, el temor de ser rechazados, el temor de ser humillados, el temor al fracaso, el temor a la vergüenza, el temor a la muerte. Pero cuando en nuestro orgullo nos hemos propuesto llegar a la cima del cielo a costa de la voluntad de Dios, adivina qué, Dios interviene porque nos ama a su pueblo y no va a permitir que su pueblo y sus propósitos divinos para él sean frustrados por el orgullo del hombre, sino que Dios interviene como un acto de gracia soberana para rescatar a su pueblo. Cuando en nuestro orgullo nos proponemos llegar a esa cima del cielo, Dios interviene. En su gracia soberana, Dios nos protege. Y nos protege no de los de afuera, te protege de ti mismo. Nos protege de nosotros mismos. Y nos rescata. Y algo que me pareció fascinante en este versículo, en este pasaje, es que Dios nos rescata y nos protege de nosotros mismos, estableciendo los límites, poniendo límites a nuestro orgullo. Ante esa ciudad que hemos querido construir fuera de Él. Pero Dios nos rescata y pone un límite a nuestro orgullo para que nos volvamos a Él. Para que entremos nuevamente por su puerta hasta sus atrios, como dice el Salmo 84, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que Dios le pone límite a tu orgullo a través de la vergüenza, o a través del dolor, o a través de la enfermedad, o a través de muchas situaciones que atravesamos en nuestras vidas, en las que Dios nos pone la pausa a nuestros planes para hacernos depender de Él, para poner nuestra confianza en Él nuevamente, para limitar el orgullo de nuestras olas y volvernos a Él. Dice verso 5, pero Dios interviene, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto solo es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. En todo este pasaje encontramos la palabra ciudad repetida 4 veces. Y parece que el autor nos confiesa algo importante sobre la ciudad. Y no sería para menos, pues la ciudad es una expresión de la civilización. La ciudad es el resultado de los avances tecnológicos, científicos, políticos, económicos, sociales y culturales de una población que se asienta en determinado territorio. La ciudad produce, dicen los urbanistas, la ciudad produce conocimiento. Cada mañana miles de personas como ustedes cruzan la ciudad de lado a otro para ganarse su pan, para comunicarse, para desenvolverse colectivamente. En la ciudad, dice otro comentario, encuentras el patrimonio, la identidad, la diversidad, el pasado, el presente de una cultura. Así que la ciudad es una gran empresa del hombre que refleja la imagen de Dios. Dice el famoso Tim Keller, en la ciudad encuentras más imagen de Dios por metro cuadrado que en cualquier otro lugar sobre la tierra. Dios está en la ciudad. Dios ama la ciudad. A Dios le importa la ciudad. Le importan los asuntos de la humanidad. Le importan nuestros asuntos. Porque ahí en la ciudad las personas también crecemos en orgullo. En la ciudad nos jactamos de nuestra grandeza. En la ciudad nos jactamos de nuestra capacidad para planear una torre que llegue hasta los cielos, que compita con los astros, que compita con Dios.
Pero el Señor, dice la Escritura, bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y este verso está cargado de ironía, pues pareciera que esa torre que los babilonios estaban construyendo, parece que no era tan grande para llegar al cielo, sino que Dios tiene que bajar así chiquitita ahí a lo lejos desde un satélite. Yo creo que no se ve simplemente, si ni la muralla china se ve desde un satélite, ¿cómo se iba a ver esa pequeña torre? Desde el espacio, desde las alturas de los cielos, desde la grandeza de la eternidad del Señor. Pero Él baja, Él tiene que bajar. Y no se dice en el texto, pero no sé si ellos notaron la presencia del Señor, recorriendo las calles de su ciudad, observando y juzgando lo que los hijos de los hombres, caídos por naturaleza, estaban construyendo. En la arquitectura usamos un término de la tipología de un edificio, y la tipología de esta torre, para los que les gusta la historia, es mejor conocida como un zigurat, que es una construcción de forma rectangular que ascendía así como en bloques escalonados cada vez más pequeños. Y realmente no eran tan altas, más o menos las más altas andaban en 100 metros más o menos. Imagínense la pirámide de Tenochtitlán, más bien la pirámide del Sol. Tenochtitlán ya no se ve, no quedó más que los cimientos, pero en fin, esas construcciones tenían unas escaleras grandes al centro para subir al punto más alto de la torre, o mejor dicho, para que los dioses descendieran a tener comunión con los hombres. Irónicamente, Babel, para los babilonios, significaba puerta de Dios. Pero Dios no desciende en señal de gratitud, sino en señal de preocupación. Dios está preocupado por esas personas. Está preocupado por esa agenda globalista y totalitaria del Babel. Y ciertamente esta descripción del Señor bajando no significa que Dios no puede estar en todas partes, sino que nos sirve para darnos una imagen correcta de Dios, como un Dios que es cercano, un Dios que se involucra en nuestros asuntos y que viene personalmente a rescatarnos para darse a conocer. Esto parecería un presagio de la encarnación de Cristo. Y asimismo, esta imagen clarifica que el Señor no iba a juzgar injustamente, sino sobre la base de la verdad, dice una Biblia de estudio. El Señor iba a juzgar sobre la base de lo que realmente estaba sucediendo en esa ciudad, con debido detalle y conocimiento de la realidad, como el debido detalle y conocimiento de tu vida que el Señor tiene de ti y de todos nosotros. Que no hay un solo espacio de nuestro ser que Dios no conozca y que Dios no haya juzgado o haya de juzgar. Entonces el Señor dijo, versículo 6, todos forman un solo pueblo, hablan un solo idioma, y esto solo es el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y es fascinante observar a nuestro Señor poniendo los límites, como ya dijimos, a nuestro orgullo, al orgullo humano, así como le puso el límite al orgullo de las olas del mar. Dios le pone límite a nuestro orgullo. Lo que representa un acto de juicio divino significa en realidad un acto de su gracia soberana para protegernos de nosotros mismos, para que no nos salgamos del huacal y del redil. Porque solo es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr sin mí, de verdad. Indudablemente el Señor le ha dado a la humanidad una capacidad increíble de diseñar sus propios sistemas, dice un autor, de seguridad, sin confiar en Él. Dios nos ha dado al hombre, a los humanos, hombres y mujeres, una capacidad increíble para florecer, para resolver problemas, para resolver conflictos, para salir adelante de una situación. Nos ha dado la capacidad, esa resiliencia para soportar las tragedias, para soportar las guerras, para soportar la muerte de un ser querido, para soportar infinidad de situaciones en la vida sin Dios. Es la gracia soberana de nuestro Señor. Pero eso no significa que eso quepa dentro de los planes redentores de Dios. Así que la próxima vez que yo vaya al mar, recordaré este pasaje y meditaré en la amenaza de nuestro orgullo, el orgullo humano. Es una amenaza contra Dios y sus planes.
Por tanto, el decreto del Señor no fue destruirlo, sino en un instante limitar el orgullo de la humanidad al confundir su idioma, creando las diferentes lenguas sobre la tierra, las que conocemos, muchas de ellas, el chino, el japonés, el indio, el español, el mexicano, el francés, el ruso, el inglés, infinidad de idiomas, ¿no? Los que nos inventamos también. Pero Dios crea todas estas lenguas por el bien de la humanidad, para proteger a la humanidad de sí misma, para poner límites a su orgullo y poderla contener en diferentes territorios y un día puedan voltear a Dios. Es una gracia preciosa esto, poder imaginar que el hecho de que existan tantos idiomas en el mundo, no tengo el dato, ahí les mandé en el WhatsApp una imagen, es para que un día las naciones volteen a Dios, habiendo sido humilladas por sus intentos de llegar a Él sin Él. Será mejor, dice, que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos y sean dispersados como debían haberlo sido en obediencia al Señor. Ellos no quisieron obedecer y adivina qué pasó. Dios los dispersó. Así como la iglesia en Jerusalén, Dios tuvo que empujarla. Y así como lo va a hacer aquí también el Señor, si que no queremos salir de nuestro gueto, de nuestra ciudad fortificada, construida con nuestras fuerzas, para sentirnos seguros, para sentirnos amados, cuando el Señor ya lo hizo todo, ya nos amó, ya nos aseguró una vida eterna por los méritos de Él en la cruz. Todos tendrían ahora, y eso es bien interesante porque el pecado de la arrogancia humana ha traído confusión y ha hecho que todo sea confuso. Y yo no sé cuántas veces ustedes han dicho, es que no es lo que quería decir, pero, perdón, es que yo lo que quise decir era, la comunicación no se ha hecho difícil a causa del pecado humano, a causa de nuestro orgullo, pero eso ayuda a mantenernos dentro de los límites de Dios. Y de esta manera Dios frustró los planes de los hombres para que su voluntad se llevara a cabo. Y pareciera que Dios permite que el hombre tenga la voluntad de elegir para que pueda darse cuenta por sí mismo que su elección siempre será la equivocada sin Dios. Pero don necio o doña necia va a insistir en hacer lo mismo que le llevó al dolor y a la frustración por no querer hacer la voluntad de Dios. Dios nos da esa voluntad de elegir para darnos cuenta que nuestra elección siempre será la equivocada sin Él. Porque la intención del corazón del hombre es mala, dice la Escritura, dice Génesis 8. Cuando Dios juzga con el diluvio, dice la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. La triste historia de la humanidad. Y la triste historia de la humanidad lo confirma. Si 6,000 años de muertes y guerras y destrucción y de invasiones y de traiciones no confirman la necesidad del hombre, no sé qué más necesitamos para que Dios siga limitando nuestro orgullo y nos volquemos a Él en humildad. Dice versículo 8, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a esta ciudad se le llamó Babel, que en hebreo significa confundir. A diferencia de lo que ellos creían que era puerta de Dios, para Dios Babel era confusión, era confundir, porque allí fue donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, dice verso 9, y los dispersó por todo el mundo. Así que cuando piensas en el sueño de esta humanidad, en el sueño que la humanidad tiene de preservarse por la eternidad, formando todos un solo pueblo y hablando todos un mismo idioma, pareciera el capricho totalitario de una minoría, pero en realidad la humanidad no estaba tan loca cuando sueña un escenario así. La humanidad no está tan descabellada cuando sueña una realidad así. Hay una película que les quiero recomendar que se llama Una película hablada. Es un famoso director portugués, Manuel de Oliveira. Y esta película es muy interesante porque trata es la historia de una profesora de historia que tiene una hija pequeña y
está intentando reunirse con su marido en la India y en lugar de tomar un vuelo decide tomar un crucero por todo el Mediterráneo para conocer todas las ciudades que ella enseña en sus clases. Es increíble esa película porque la profesora a lo largo de toda la película le va explicando a su hija los diferentes eventos de cada ciudad. Y les va diciendo, y va pasando por Marsella, después pasa por Italia, después pasa a Grecia, por Atenas, después llega a Turquía, y después, y así va todo el Mediterráneo. Ella es una mujer católica y va conociendo diferentes personas, ortodoxos, musulmanes, con los que empiezan a haber diálogos muy interesantes acerca de esta separación que hay en el mundo, de esta división, de estas barreras que nos tienen separados. Y la película parece que llega a uno de sus puntos bien interesantes cuando se sube al crucero y en ese crucero se van subiendo al mismo tiempo diferentes personajes famosos, mujeres. En cada nación se sube una mujer famosa, una mujer francesa, una gran empresaria, después se sube una griega que es una gran cantante y actriz de teatro, después se sube otra cantante famosa una actriz italiana, y al final están ahí todas y este señor, el capitán, que es un americano, y además un coqueto, invita a todas las artistas a comer en la misma mesa juntos. Es muy interesante esa conversación que se da a ellos ahí en la mesa, hablando cada uno en su propio idioma. Y pareciera que no se entienden, pero sí se están entendiendo. Uno habla en griego, uno habla en francés, y uno habla en italiano, y él está hablando en inglés, y al mismo tiempo dialogan y se empiezan a entender. Y es muy interesante que la figura de esa mesa es de 3 mujeres famosas que describen sus vidas vacías. Describen la frustración que ellas han tenido de no cumplir sueños en su vida por elegir sus ambiciones. Y al final ellos, después de un recorrido muy interesante, una de ellas, la griega, termina reconociendo que el problema de nuestro mundo, y lo dice explícitamente, es el pecado original. Dice, ella reconoce que la torre de nuestros problemas comenzó ahí, antes de la torre de Babel, ahí en el Edén. Todo comenzó con el pecado original. Y mientras el capitán también comienza a soñar y les describe a todas ellas la visión de unir a la humanidad, y les dice, para crear una nueva humanidad, o crear una nueva pero muy armoniosa torre, donde solo se hable un idioma y podamos vivir eternamente bajo la sombra del árbol de la vida, dice este señor. Entonces, les recomiendo mucho esa película. Y este sueño parece una locura, pero es un sueño que encaja con el corazón de Dios. No es tanto una locura, porque el propósito de Dios para redimir a su pueblo y a su creación por causa del pecado, adivina qué, es precisamente reunir todas las cosas en Cristo y formar un solo pueblo diverso, de toda raza, pueblo y nación, que a pesar de la diversidad se comuniquen, se entiendan y permanezcan unidos en Cristo por la eternidad, y que a una misma voz adoren a Cristo, y que a través de Cristo sean edificados, ahora sí, como una verdadera torre, una iglesia unida que crece y se conforma a la perfecta imagen de Jesús y que llega hasta los cielos. Ese sueño babilónico tiene su cumplimiento en Jesús y su iglesia, en el deseo de una humanidad perfecta que llegue hasta los cielos, que hable un mismo idioma, sin confusión. Ese es el sueño que encaja con el corazón de Dios para redimir a su creación. Porque Dios nos ha dado a conocer en su gran misericordia este misterio de su voluntad mediante el Evangelio. Es el hecho histórico de que Jesús vino a la ciudad encarnado y habitó entre nosotros para que contempláramos su gloria y llevarnos de vuelta a Dios mediante la fe en Él. No hay otro camino para llegar a Dios sino es Jesús y su Evangelio. No importa cuán hábil y cuán capaz sea el ser humano para construir grandes ciudades y grandes sistemas políticos y grandes organizaciones supranacionales, soberanas, nada de eso va a salvar a la humanidad de su condena. Solo Jesús y su Evangelio es el lenguaje que Dios ha usado para reunirnos a todos nosotros. Porque Cristo vino a nuestro encuentro, Cristo vino a tu encuentro, porque se ofreció voluntariamente por nosotros y nos rescató de este mundo caído y y juzgó esa ciudad clavando la maldad en la cruz.
no para destruirnos a nosotros, sino para clavar la maldad de su pueblo y de la humanidad en la cruz y salvar a todo aquel que cree en Él. Y limpiarnos de toda esa maldad con su sangre derramada, a fin de acercarnos nuevamente a Dios, a fin de revestirnos de santidad y ser aceptados y amados por Dios como hijos, y darnos esperanza de vida eterna a todo aquel que se arrepiente de su propio camino y cree en Él. Dios ha echado afuera todo el temor y nos ha compartido su gloria para disfrutar de Él por siempre. Por tanto, yo no sé cuáles son los límites que Dios te ha puesto a tu arrogancia. Yo no sé cuáles son los límites que Dios ha tenido que poner a tu soberbia, para que dejes de pensar que tú eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz e inteligente para hacer tu propia voluntad y salir librado de tus problemas y obtener tus ambiciones de exaltación en tus propios esfuerzos. Pues ahí, en ese mismo deseo de suplantar a Dios, de querer llegar a ser como Él en nuestros propios esfuerzos, se encuentra la torre de nuestros problemas. Hermanos, Dios nos ha redimido de todo deseo desordenado de gloria. Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo el nombre, Cristo Jesús, para comunicarse con nosotros a través de un lenguaje que podamos entender. ¿Y sabes cuál es ese lenguaje con el que Dios se quiere comunicar con nosotros para entendernos y conocerle? El Evangelio. Ese es el lenguaje unificador del Evangelio. Por eso quiero pedirte que el Evangelio sea ese verdadero lenguaje unificador en tu vida que Dios nos ha provisto en Cristo. Que sea el lenguaje que nos une aquí en la iglesia, que es un lenguaje de amor que Dios manifestó en Cristo al enviarlo en la cruz a morir por nosotros. Te pido que te arrepientas de tu esfuerzo de aliviar tu vacío, tu dolor o tu desesperación, o de buscar tus ambiciones sin Dios. Que renuncies a esta construcción de tu ciudad y tu propia torre sin Dios, sino que aprendas a hablar este lenguaje unificador del Evangelio, pues es el único idioma para conocer realmente a Dios, para que realmente llegues a Él. Yo quiero pedirte que aprendas a hablar este lenguaje del Evangelio, que no solo se aprende hablando, sino se aprende haciendo, y para que realmente te puedas comunicar eficazmente con tu prójimo. Este lenguaje del Evangelio, en él sobran las palabras, sobran las adulaciones. No importa cuán bonito le hablemos a los hermanos o cuánto exaltemos a unos y a otros no, pero eso no es el lenguaje del Evangelio. El lenguaje del Evangelio es un lenguaje de amor, de obras puestas en marcha, no para salvarte, sino en gratitud a lo que Jesús hizo por ti. Y este Evangelio es eficaz para comunicarnos y para unirnos. Y para, sobre todo, darle la gloria a Jesús. Así que ama en virtud de la esperanza de la gloria, pero ama no solo de palabras, sino con hechos. Aprende este lenguaje de amor en Cristo, ofreciéndote a otros con paciencia, con valentía, con humildad, con perseverancia. Dice Pablo, como un sacrificio santo y agradable a los pies de Cristo. Aprende este lenguaje de amor en Cristo, esforzándote por comprender al otro. Hay que aprender a dejar de hablar, hay que aprender a escuchar al otro. Hay que aprender a amar a nuestra ciudad y a sus habitantes, compartiendo con gracia y verdad la esperanza del Evangelio en un mundo caído. Aprende este lenguaje del Evangelio caminando con fe, no tu propio camino, sino el camino hacia la cruz, donde Jesús vino con pasión por ti, a tu encuentro, porque Él ya vino y murió por ti, Él ya triunfó y lo hizo por ti. A Cristo sea toda la gloria, hermanos, por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, eres infinitamente bondadoso. Ayúdanos a aprender a hablar este lenguaje con el que tú nos has rescatado, con el que tú nos santificas también. A través de vivir la verdad en amor, como dice Pablo, hablando también la verdad en amor, pensando lo mejor del otro y buscando el bien del otro antes que el nuestro. Ayúdanos a sujetar nuestras ambiciones a ti y que antes que nuestros deseos puedan ser satisfechos,
nuestra satisfacción esté en ti. Porque nada, ninguna otra cosa creada va a satisfacernos. Como ninguna cosa creada nos va a separar de ti. Y en esa esperanza en la que fuimos salvados, podemos encontrar nuestro descanso, nuestro Edén, nuestra familia, y un estado mejor que aún no conocemos a plenitud, que miramos a través del espejo, pero que esperamos con paciencia nuestra redención, donde podamos cantar a una sola voz, personas de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las naciones. Cristo, tú eres digno de recibir la gloria, el honor, el poder, por siempre. Amén.